amigos de Jardín de Libros, estamos aquí después de haber organizado un evento muy interesante que se llamó Nuevas Tendencias de la Literatura Peruana, ¿no? Organizado por Borrador Editores y auspiciado por el Centro Cultural Británico y Miraflores, ¿no? Este evento se realizó todos los martes del mes de abril, donde discutimos acerca de algunos temas muy interesantes de lo que se está publicando actualmente en la literatura peruana actual, ¿no? Bueno, sobre esto quiero darle algunos acercamientos, ¿no? Para la gente que no pudo ir a esos eventos. De verdad que se perdieron conversaciones muy interesantes, ¿no? Testimonios, sobre todo, de escritores jóvenes que tienen una actitud muy seria frente a la literatura, ¿no? En el conversatorio estuvimos con Alexis Iparraguirre, Ricardo Mendoza, Gabriel Rimache, Mariano Vargas, Antonio Moretti. También estuvimos con César Bedón, Katia Dawi, Lucho Zúñiga. Y terminamos con Augusto Efio y Leonardo Aguirre, ¿no? Yo creo que lo interesante de este conversatorio es que nos permitió acercarnos a la narrativa peruana actual, estos nuevos caminos que está teniendo la literatura, y eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Y quisiera compartir un poco las reseñas de los libros, porque las personas que no pudieron estar en el evento, creo que pueden un poco atreverse y motivarse a comprar los libros, porque son escritores peruanos, tenemos que apoyarlos, y de hecho que van a tener una gran sensación de leerlos, ¿no? Quiero empezar con Ricardo Mendoza, con Perder el Tiempo, que es un libro que ya va en su segunda edición. Es un libro que ha vendido bastante en librerías y eso da mucho gusto. En verdad es es el primer autor lanzado por Borrador Editores y cuenta la historia de un personaje que transita en la década del 90. Es una novela muy evocativa por momentos, ¿no? Porque creo que cualquier persona que vive los 90 se va a sentir afín con la música, con los personajes, ¿no? Con las vivencias que nos transmite el personaje. Es una novela muy entretenida y nada, la recomiendo, ¿no? Lo va a encontrar en todas las librerías a un precio bastante cómodo. Ricardo Mendoza, Perder el Tiempo. Después un autor muy interesante también es Gabriel Rimache, que aquí nos regala su antología de cuentos, El Cazador de Dinosaurios, ¿no? Gabriel Rimache es un escritor que ha tenido en verdad un interesante papel literario, ¿no? Porque ha pasado de ser un escritor de ya varios libros de cuentos y una novela incluso, a ser un editor de una editorial independiente que está dando mucho que hablar, ¿no? Que es Casa Tomada. Ya hemos anteriormente entrevistado a Gabriel Rimache y ahora los invito a sumergirse a lo que son sus cuentos, porque son cuentos muy generacionales que hablan de los 90, por momentos muy urbanos, pero también tienen elementos fantásticos que hablan muy bien de su manejo del lenguaje y sus personajes y sobre todo sus historias, ¿no? Cazador de Dinosaurios con Gabriel Rimache. Una novela que a mí también, creo que una de las que más me llamó la atención en el evento es esta que escribió Mariano Vargas y que fue publicado por la editorial Estruendo Mudo, ¿no? Los Mutantes. En Los Mutantes encontramos la historia de dos niños, ¿no? Niños pequeños de 9 años que están transitando, ¿no? En un mundo de violencia, que estudian a pesar de ser un colegio parroquial, pero encontramos dos esferas, ¿no? Una esfera de la infancia, una infancia que se va a empezar a corromper, ¿no? Y por otro lado, la historia de los mutantes, que es la historia de una pandilla salvaje de jóvenes adolescentes, ¿no? Que van a ser, digamos, la manera más irónica de hablar de lo que va a conducir a la sociedad, una especie de sociedad maldita, ¿no? Pero también es una especie de testimonio de dos fuerzas encontradas, en el sentido de que los mutantes trabajan para una especie de oligarquía que tiene nombres de grandes familias, de grandes marcas sobre todo, que son las que se encargan de hacer de que los mutantes cometan estas atrocidades, ¿no? Y por otro lado, la atracción de estos niños que se van a acercar a este mundo, ¿no? De barrio, ¿no? Y que los van a ir acercando hasta convertirse en eso, ¿no? En los mutantes. Yo creo que es una novela muy interesante, yo lo recomiendo, ¿no? Mariano Vargas yo creo que es una de las mejores apariciones en los últimos años y lo pueden adquirir, como les decía, en cualquier librería. Bueno, César Bedón también es una de las gratas sorpresas, ¿no? Es un libro bastante difícil de etiquetar. Próximamente estaremos haciendo una entrevista al autor. Pero quiero decir de este libro, esta novela, libro de cuentos, poemario, es verdad un híbrido, un libro literario muy interesante. Es un libro muy emotivo del que uno puede encontrar gratas sensaciones, ¿no? En verdad que es un poco difícil de definirlo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de definirlo es una especie de testimonio de un joven encerrado en un mundo interior muy fuerte, peleado con su novia que no le responde, y esa búsqueda de reconciliarse con ella es la excusa necesaria para poder mostrarnos esas epifanías poéticas y cotidianas que el personaje, una especie de adolescente treintañero, va a ir asomándonos a la medida que uno se va metiendo en la lectura, ¿no? La verdad que es un libro apasionante y se lo recomiendo, ¿verdad? Ha tenido una muy buena crítica y es un gran autor en potencia.
Este es un libro de cuentos también que apareció ya hace algún tiempo, pero por eso no deja de ser bueno, ¿no? Yo creo que inclusive debería ser más difundido aún, ¿no? Katia Dawi, un accidente llamado Familia, ¿no? Son cuentos que están divididos en periodos, digamos, de estructuras familiares, ¿no? Son cuentos, por ejemplo, de una niña que viaja a Ámsterdam a conocer, digamos, el barrio del sexo, el museo del sexo, ¿no? Y toda esa ruptura con la inocencia que pueda haber, ¿no? Puede ser también el cuento de una empleada doméstica que entra en una especie de historia kafkiana, ¿no? A partir de su, digamos, desazón frente al mundo. Katia Dawi es una ágil narradora, de verdad que es una escritora de la que yo espero cosas mucho más interesantes, pero que ya demuestra un gran oficio en este libro de cuentos, ¿no? Un accidente llamado Familia, editado por Editorial Matalamanga. Otro autor que a mí me da mucho gusto presentar es Augusto Effio, ¿no? Con Lecciones de Origami, también de Editorial Matalamanga. Augusto Effio, con este libro de cuentos, marca, digamos, el nuevo camino que está teniendo la literatura peruana en el sentido de buscar cuentos que tengan una unidad temática, ¿no? Que puedan ser leídos como una especie hasta de una novela, ¿no? En los cuentos de este libro uno puede encontrar una ciudad imaginaria donde van a transcurrir todos los sucesos, ¿no? Desde Lecciones de Origami, que es el cuento que da origen a la trama hasta el último, ¿no? Que se llama El parpadeo de Jane Hartman, uno va a encontrar una exploración por una percepción, ¿no? Son historias que tienen una carga atmosférica muy interesante en el sentido de cómo va describiendo, ¿no? A los personajes, las sensaciones, ¿no? Y que son historias de fracasos, pero son fracasos narrados sobre todo desde vivencias muy bien descritas, ¿no? Yo creo que es un autor que debemos seguirlo viendo porque muestra un gran oficio, ¿no? Yo creo que se le puede comparar con los cuentos de Onetti o de Villoro, ¿no? Es un autor que gana gana porque nos permite ver estas tragedias narradas a veces con lirismo, pero con una, digamos, distancia que le da al texto un gran nivel. De verdad que lo recomiendo, Lecciones de Origami con Augusto Effio. Y quiero cerrar con Leonardo Aguirre, con su última novela, La musa trasvestida. La musa trasvestida es un libro un poco difícil de definir, porque Leonardo ya nos tiene acostumbrados a su exploración en el lenguaje, ¿no? Su búsqueda por una especie de registro en jerga, pero que tiene como característica tomar nombres de autores, de escritores, ¿no? Aquí en estos cuentos vamos a encontrar cuentos que tienen un gran registro narrativo de exploración, sobre todo. Yo creo que, como él decía en el ciclo, lo que más llamaba la atención era entretener al autor, ¿no? Y aquí uno va a encontrar cuentos muy divertidos, muy irónicos, por momentos que nos van a sacar de los esquemas tradicionales del cuento, ¿no? Desde el mismo lenguaje, ¿no? De la jerga que utiliza hasta los episodios cotidianos que va a narrar. De verdad que es un cuentista para seguirlo y un novelista en verdad ya, porque tiene otra novela también muy interesante que se llama El Conde de Saint-Germain, que nos va a permitir ver qué es lo que está ocurriendo actualmente con la literatura peruana, ¿no? Yo creo que este tipo de autores son los que nos van a decir qué es lo que sigue, ¿no? Cuál es el siguiente paso a la tradicional, ¿no? Descripción de personajes, de historias, ¿no? Que ha tenido la literatura peruana, ¿no? En los últimos tiempos. Yo creo que este es un despegue, ¿no? Como los otros que cité. Yo creo que es un autor que debemos seguirlo, ¿no? Y a todos en general, pero sobre todo este libro de cuentos, ¿no? La musa trasvestida, con Leonardo Aguirre, de Editorial Matalamanga. Bueno, ha sido todo por el momento, ¿no? De hecho que vamos a seguir con mucho más novedades, tenemos mucho material que mostrarles y los esperamos en una próxima oportunidad, ¿no? Conmigo será hasta la próxima. Gracias.